Vamos a hablar de las invitaciones de Jesús en esta mañana y vamos a Lucas capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo. ¿Sí? ¿Estáis ahí preparados? Lucas 14. Ni es corto ni es largo, es un capítulo, ¿vale? Vamos a leer Lucas capítulo 14 desde el principio. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, se refiere a Jesús. Y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, los fariseos, diciendo: ¿es lícito, es legal sanar en el día de reposo? Pero ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa, o sea, estaba todavía en ese ambiente, Jesús, en esa casa, dice, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Pero cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Uno que estaba exaltado, ¿no? Allí. Entonces Jesús le dijo: un momento, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey,
al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y hasta aquí la lectura. Vamos a hablar algo de estas invitaciones. Vemos que es un capítulo donde aparecen varias invitaciones. Luego, realmente, las comidas son importantes en las narraciones de la historia de Lucas, que es el autor del Evangelio. Y Jesús aparece en muchas escenas comiendo, bebiendo, de tal manera que algunos le llamaban que era un comilón y un bebedor, le acusaban de que bebía vino. En otras ocasiones a Jesús le invitaban justamente fariseos como Simón y otros fariseos, como antes también hemos leído. También vemos a Jesús como cuando hay una gran hambre, Él da de comer a una multitud de personas. Lo encontramos en la última cena de Pascua, cenando con sus discípulos, compartiendo el pan y vino corriente, normal. Después de su resurrección, también encontramos a Jesús que se da a conocer a sus discípulos comiendo, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén, ya constituida y ya empezando a funcionar, empezó a criticar a Pedro porque se reunía con hombres no circuncidados, no judíos, y se sentaba con ellos para comer. Así que vemos como Lucas, este escritor, este médico escritor, inspirado por el Espíritu Santo, habla mucho de las comidas, de las invitaciones, de alimentar, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Comidas, compartir el pan, compartir una mesa, relaciones. Pero hasta el propio Señor Jesús dijo que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Así que ese concepto de ser invitados, de formar parte de compartir, es algo que está en el ADN de Dios y de Jesús, por supuesto. Vamos pues a ver algo de algunas de esta historia, algunas escenas. En primer lugar, esto no funciona. Muy bien, gracias. Jesús al invitado. A Jesús, como decía antes, le invitaban a menudo. Y él tenía palabras muy fuertes para sus anfitriones. Y llama la atención porque muchos de estos anfitriones eran fariseos y les daba caña. Les cantaba las 40, les decía cómo estaban. Y aún así, uno se pregunta, ¿cómo es posible que te inviten, ¿no? ¿Por qué le invitaban si sabían que Jesús les iba a dar caña? Incluso dice al principio del capítulo 14, versículo 1, que le acechaban, o sea, que estaban ahí pendientes de Jesús para acusarle, para ver si cometía algún error, con lo cual acusarle después. Y aún así Jesús aceptaba las invitaciones. Yo no sé si nosotros, sabiendo que nos invitan a un lugar donde se van a meter con nosotros, iríamos. Pero Jesús aceptaba esas invitaciones. Porque Jesús no excluía a nadie. Jesús no excluía ni a los religiosos ni a los publicanos, que eran considerados como gente apartada y pecadora. Su espíritu, el espíritu de Jesús y su amor ahora se utiliza mucho esta palabra, era un amor inclusivo. No hacía acepción de nadie, incluso de aquellos que le iban a rechazar
el orgullo de aquella élite que eran los fariseos, no iba a impedir que la gracia de Dios fuera derramada en las vidas de los que estaban allá. Eso es importante. No importa aquellos que están con nosotros, cuál es su estado, su condición, su orgullo, etcétera, la gracia tiene que ser derramada, esparcida por los hijos de Dios. Así que no es que Jesús se aleja del pecador, sino que es el pecador que se aleja de Jesús. Y esto es lo que ocurre muy a menudo. Bien, en aquella casa aparece un hombre hidrópico. Una palabra de estas, a lo mejor algunos profesionales de la salud lo sabéis. La hidropesía es una enfermedad, es retención de líquidos, pero de una manera considerada, importante, que afecta a otros organismos. Yo no sé cómo no lo explica aquí el Evangelio, pero aparece este hombre, o por lo menos está ahí presente, Jesús se da cuenta y entonces hace esta pregunta: ¿es lícito sanar en sábado? ¿Es legal sanar en sábado? Bueno, es que Dios decretó ya, encontramos en Levítico, esta orden, este mandato de que 6 días trabajarás, pero el 7º día será de reposo. Santo, convocatoria, apartado. Ningún trabajo haréis, día de reposo es del Señor, en donde quiera que habitéis. Y esa lo que es el sábat, ¿no? El sábado, que es tan todavía, lógicamente, bien respetado por el mundo hebreo, judío. Jesús, pero fijaos en la pregunta que Jesús hace. Les dice: ¿es lícito sanar en día de reposo? No les dice: es lícito trabajar. O sea, no altera el mandato, porque lo que va a hacer Jesús en estos momentos es una operación de sanidad. Y por eso les da este argumento: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y de nuevo dice que callan, no responden. ¿Por qué? Porque no pueden replicarle, porque lo que está presentando Jesús es que lo que es necesario hacer, hay que hacerlo. Ninguna ley puede prohibir algo tan importante como es, por ejemplo, la sanidad. Aquel hombre no explica nada más, porque dice que lo despidió, le mandó salir ya. No sé qué visible sería ese cambio, esa sanidad, pero el caso es que Lucas lo deja reflejado como que es sanado. Pero siguen allí, están ahí. Y dice que Jesús, en ese ambiente, en esa comida, en esa cena que están todos juntos, les plantea ahora un tema. Dice que observando a la multitud, como yo os estoy observando ahora, hasta las sillas vacías, observando a la multitud, entonces explica esta parábola. Por lo menos así lo deja reflejado Lucas. Habla de una invitación. En otra comida, también con fariseos, Jesús fue tajante. Jesús, en el capítulo 11, si tenéis oportunidad de leerlo, es un capítulo tremendo, porque a los fariseos les da caña. Y en el capítulo 11, versículo 43, hablándoles a ellos, le dice: «Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras filas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza». Desde luego, los primeros asientos, no digo estos, pero en general los primeros asientos son los que se encuentran más cerca del anfitrión en una comida, normalmente, ¿verdad? Cuando hay una celebración, un cumpleaños, pues normalmente, o una boda, pues los familiares, los más próximos, están al lado de aquel que invita. El jefe, que se sienta en la cabecera de la mesa,
rodeado por los miembros más importantes de la empresa, y etcétera. Hay momentos o eventos, deportivos, ahí están en primera fila o bien en una garita exclusiva de la gente VIP, aquellos que ocupan los primeros puestos. Claro, desde los primeros puestos se ve todo mejor, más atractivo, pero también esto indica algo para aquellos que quieren siempre sentarse en los primeros puestos, es que no solamente estar al lado de, sino que también, de alguna manera, los otros les vean y están siendo catalogados de otro nivel superior. Entre los fariseos de aquel entonces, había una regla: a tal señor, tal honor. Pero Jesús cambia esta regla, la cambia de una manera radical, y es dar honor a aquel que no lo busca y dejar sitio para el otro. Dar honor a aquel que no lo busca y dar sitio para el otro. Así que el corazón se puede regir básicamente por la humildad o por el orgullo. El corazón puede tomar decisiones para beneficio propio o beneficiar al otro. Y Jesús predica la humildad, lo estuvo haciendo todo el tiempo, predica la humildad delante de Dios y delante de los hombres. La humildad amorosa que habla aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, es esa gente a la que Jesús dice que hay que tener misericordia. Los pobres y enfermos no pueden dar recompensas, no pueden recompensar. Por tanto, quien invita y recibe a estos será feliz, está diciendo Jesús, será feliz como anfitrión si está invitando a aquellos que aparentemente no merecen estar en los primeros puestos. Y entonces Jesús lo está explicando aquí, más o menos, y entonces a partir del versículo 7, que es lo que estamos viendo, dice que propuso una parábola a los convidados. Es decir, primero se dirige a aquel hombre hidrópico, al que sana. Luego hace la pregunta general. Ahora se dirige a los convidados, a todos los asistentes a aquella comida. Versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Porque Jesús no solamente se está dirigiendo a los fariseos, que estaban allí, se estaba refiriendo a todos, absolutamente a todos. Y entonces es cuando dice estas palabras, que cuando fueres invitado, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, etcétera, etcétera. Y al final dice, y siéntate en el último lugar. Y tiene un sentido práctico, porque ser espabilado, querer distinguir, puede acabar en ser avergonzado. Y lo presenta en este plan. Nosotros hemos visto cómo gente astuta colecciona honores y se aferra a ellos, colocándose sus medallas, presumiendo, etc. Y Jesús no nos dice cómo avanzar en el reino de este mundo, sino que nos revela cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y en el reino de Dios las cosas no funcionan por los méritos que uno tenga. Dice, versículo siguiente, porque cualquiera que se enaltece, dice Jesús, cualquiera que aquel que quiera estar en primer lugar, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta es la regla, esta es una regla que funciona en el reino de Dios. Una inversión de prioridades que pone nuestro mundo familiar al revés. Por eso llama tanto la atención este pasaje, porque rompe muchos esquemas de los nuestros. Está diciendo que hay cosas más importantes de las que yo creo que
que son importantes y aquello que tiene que ver con el reino. Lucas ya lo reveló. ¿Os acordáis de la canción? No sé si os acordáis de la canción de María al principio del Evangelio de Lucas, cuando María en el Magnificat, que se llama, entre otras cosas dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Jesús mismo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que ya Jesús estaba invirtiendo las prioridades de las personas. Jesús ayuda a prepararnos para vivir en el reino que mencionaba antes, en el reino de Dios. Igual que nos prepararíamos, ¿verdad?, para ir a alguna celebración, o como nos preparamos para visitar un país extranjero o para regresar al país, preparamos las cosas, ¿verdad? O ya sea aprendiendo lenguas o las costumbres o la cultura. También nosotros nos tenemos que preparar para vivir en el reino de Dios en la eternidad. Y la manera de preparar es ahora nos toca. Y una de las reglas precisamente es saber que el Señor lo que valora es que realmente somos personas humildes, no significa cobardes, sino humildes, y Él nos exaltará a su debido tiempo. Cuando reconocemos a Dios como Rey, como hemos estado cantando, en su majestad, y vivimos bajo las reglas del reino de Dios, se convierte realmente en una realidad en nuestras decisiones diarias. Por eso estaba recomendándole a Ana, que recomiendo a todos y empezando por mí, cuidemos nuestras decisiones, que estén de acorde al reino de Dios. Luego, inmediatamente después, versículo 12, entonces Jesús, he dicho antes que Jesús se estaba dirigiendo a todos, pero ahora de nuevo se dirige al que le había invitado. Ha estado hablando a todos los presentes, pero de una manera muy directa se dirige al que le ha invitado. El versículo 12 dice: dijo también al que le había invitado: cuando hagas comida, cena. Jesús se dirige directamente a la persona. A veces, cuando estamos en grupo, en una comunidad, en una iglesia, es igual, nos sentimos como un poco protegidos o resguardados y pensamos que no tiene nada que ver conmigo lo que se está diciendo. Jesús aquí va directo a la persona que le ha invitado. La gente tiende a invitar a los que pueden devolverle el favor, los que tienen algo que ofrecer a cambio. Y Jesús avisa a este que le había invitado, al que le convida, le exhorta a que no invite a los 4 grupos de gente que vemos aquí, 4 grupos de gente con el que disfrutaría más. Disfrutaría más con los amigos, con los hermanos, con los parientes, los vecinos ricos. Y en lugar de invitar a esos, Jesús le dice: no, a estos no. Tienes que invitar a los mancos, a los pobres, a los cojos y a los ciegos. Qué contraste tan tremendo, ¿verdad? Qué contraste tan tremendo. Los mancos, los cojos y los ciegos, precisamente los cita Jesús, mete el dedo en el ojo, por decirlo de alguna manera, porque precisamente ya en Levítico queda expresamente descrito de que ellos no podían participar en todo lo que tenía que ver con el culto religioso allá en el tabernáculo y luego en el templo. Sin embargo, el Señor considera a los pobres y a los enfermos más honorables que a los distinguidos. Está poniendo las cosas en su sitio el Señor. Y sigue Jesús relatando otra parábola de esta de la gran cena que ya vimos en su día, no voy a entrar en detalle a ello, pero en esta parábola el anfitrión, ante el rechazo de los invitados, manda a sus siervos
a forzar, si lo hemos leído antes, esta parábola de la gran cena, aquel hombre, el de la parábola, invita a conocidos, a gente con cierto poderío, pero rechazan la invitación, y entonces dice que envía a su siervo a que busque a otros que están por los caminos, y los invita, que vayan por los vallados, por cualquier lugar, fuera de la ciudad. Y esto ya es una imagen, y aquí el Señor Jesús está apuntando a algo que va más allá del mundo judío, porque el Señor Jesús está dirigiéndose, lógicamente, en un ambiente judío, y está diciendo que hay que ir a invitar a aquellos que están fuera de la ciudad. Y es una indicación muy clara de que no solamente a los judíos, sino a los gentiles, aquellos, a nosotros, también nos viene la invitación. Y en esta parábola al Señor le gusta que su casa, como dice la parábola, su casa se llene. Él dice, en la parábola está hablando de que mi casa sea llena, habla de este hombre que está invitando a gente. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, pues venga, fuerza a entrar a otros. Es el clímax. Diles que vengan, tráelos, pero fuérzalos a entrar. Al Señor le gusta que su casa, el reino de los cielos, se llene. Los que rechazan la invitación se ponen a sí mismo fuera del reino de Dios. Aquel que rechaza ya está lejos, fuera. Sin embargo, el Señor está deseando que vayamos a su casa. Y si aquellos líderes religiosos que piensan ser los primeros rechazan la invitación, se verán adelantados para el menosprecio. Aquellos publicanos, los pecadores, los pobres, los enfermos, los gentiles que ponen su confianza en Jesús son los que tendrán acceso al reino. Y Jesús habla aquí de recompensas por invitar. Porque Jesús advierte en contra de invitar a los preferidos. Pero si invitamos a los no preferidos, si derramamos la gracia en la vida de otras personas, dice, versículo 14, serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús pide confianza en que Dios recompensará lo que aquellos no pueden pagar. Aquellos que realmente no tienen nada que ofrecer, esos van a ser recompensados. Y promete que Dios recompensará en la resurrección de los justos. Este pasaje de recompensas, muy rápidamente lo menciono, hay otros pasajes que también nos recuerda esto. Nos dice un texto como este, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué mérito tiene? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Jesús nos avisa contra el peligro de practicar también la caridad en público, es decir, de ser generoso, de ostentar de que tú eres muy buena persona. Y por eso, en un momento determinado, el Señor Jesús tiene que decir que tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará después en público. No somos nosotros los que nos hemos de recompensar a nosotros mismos. Otro texto dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Nos hemos de entregar al Señor y entregarnos a los demás, aunque aquellos nos rechacen o hagan realmente acciones en contra nuestra. Jesús no apoya
una caridad a distancia, mandando un cheque o un bizum. Nos llama a invitar a los desconectados para sentarse a nuestra mesa. Uno de los sitios más íntimos de nuestra casa, ¿verdad? Cuando invitamos a alguien a casa, pues y compartimos algo en nuestra mesa, hay una cierta relación de intimidad. Dios nos llama hacia esos valores del reino y nos bendice cuando intentamos complacerle a Él por encima de todo y por encima de otras personas. Cualquiera, por lo tanto, que renuncia a esa invitación, la invitación de Dios, quedará lejos, fuera del reino de los cielos. Pero quien le acepta podrá entrar. Jesús, hemos visto muy rápidamente, Jesús había sido invitado y aprovecha esa invitación para hablar de algunos de los valores del reino. Y ha hablado acerca precisamente de la humildad. Y ha hablado de invertir las prioridades. Y está también hablando de que es mayor la gracia que la ley. Y ahora sigue diciendo Lucas, sigue presentando una nueva escena. Antes Jesús era el invitado. Ahora Jesús es el que invita. En los versículos siguientes viene la invitación de Jesús. Después de esta escena, Jesús viaja a Jerusalén con una gran multitud. Dice versículo 25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, o sea, había mucha gente que le estaba siguiendo, y entonces Jesús se vuelve y les dice estas palabras tremendas. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. De pronto se vuelve a ellos para dirigirles con énfasis estas palabras. Parece que todas estas multitudes que le están siguiendo no entienden que su viaje a Jerusalén, precisamente, terminará en la cruz. Todavía ellos no eran conscientes. Había muchos que le estaban siguiendo. Y le reta a definirse. A ver, de todos vosotros que me estáis siguiendo, a ver quién es realmente mi discípulo, aquel que me sigue hasta el final. Le reta para que sepan si son o no sus discípulos. Les invita a que tomen una decisión. Viajar con Jesús, estar en los caminos de la vida, asistir a una iglesia, participar de muchas actividades religiosas, para formar parte de las cosas de Dios, no es ser un discípulo necesariamente. No significa automáticamente que yo estoy siguiendo de verdad a Jesús. Ser discípulo de Jesús es aceptar su invitación. Y eso implica como mínimo 3 cosas. Como mínimo 3 cosas que él advierte aquí. Hay otros pasajes que nos dan otras pistas. Pero aquí vemos por lo menos 3 cosas. En primer lugar, es escogerle a él. Dice el versículo 26, que nos llama tanto la atención, ¿aborrecer? ¿Aborrecer? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos. Son palabras fuertes. Jesús utiliza esta palabra tan fuerte que incluso incita al odio, parece, ¿verdad? Pero lo que sí está diciendo es que tenemos que escoger. Tenemos que escogerle a él antes que a la familia. Si esta familia no acepta a Jesús. Debemos escogerle a él. Hay otros textos, a mí también me gustan, la versión en catalán, o hay otras versiones que en lugar de decir
en lugar de decir no aborrece, pues utiliza si amáis más a, o si estimeu més a padre, madre, que a mí, no puede ser mi discípulo. Es un reto muy fuerte, ¿eh? Hay conflictos, hemos hablado estos días pasados en la familia, incluso en el matrimonio, hay conflictos porque no estamos poniendo a Dios en el lugar apropiado. No estamos poniendo a Dios en el lugar apropiado. El resultado de esta pregunta, de esta invitación que hace Jesús, tiene que ver con dónde está o en qué lugar tienes a Jesús en tu corazón. ¿Cuál es tu amor por Él? En realidad es esto lo que está diciendo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es tu amor? ¿Lo tienes bien definido? Porque el amor determina decisiones. Cuando uno ama a otra persona, según las decisiones que tomas, es por ese amor. Y Jesús lo que está confrontando a aquellos que querían, que iban detrás de Él, que tuvieran claro cuál era su amor hacia Él. Porque significaba dejar atrás muchas cosas. No abandonar a la familia, no tiene nada que ver con todo eso, ¿eh? No era menospreciar ni a la mujer ni a los hijos, no. Saber que Él ocupaba el primer lugar. La segunda cosa que pide o que invita es a llevar su cruz. Dice, fijaos en el detalle este, versículo 27, dice Jesús, y el que no lleva su cruz, no la cruz de Jesús, su cruz, cada uno la suya, y viene en pos de mí y me sigue, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz no simplemente es tener problemas. Tantas veces encontramos esta expresión, es que llevo una cruz con este hijo, o con esta historia, o con esta enfermedad, llevo una cruz encima. No tiene nada que ver con todo eso. Llevar la cruz no es soportar problemas. Llevar la cruz tiene que ver con obediencia hasta el final. Él fue obediente, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Llevar la cruz es estar dispuesto a cualquier cosa, pasando los límites, incluso los límites es la muerte, como ocurre frecuentemente y tristemente todavía hoy en día muchos cristianos. En Etiopía mismo llega un grupo de musulmanes, de esos musulmanes de los que están ahí medio pirados, y matan a los cristianos que están en aquella aldea. Es esa determinación de decir, yo hasta el final soy fiel, llevo mi cruz. Él fue obediente hasta la muerte, el Señor Jesús. Por eso nos habla de los límites de la obediencia. Y los límites de la obediencia, ¿cuáles son? Hasta el final. Los límites de obedecer a Dios es hasta el final, hasta que Él quiera o en lo que Él quiera, porque le amo, porque le sigo, porque espero en Él, porque confío en Él, porque Él me sostiene, porque Él me guía, hasta el final. Así que si tienes un problema muy grave, el Señor tiene maneras de ayudarnos para llevar adelante el problema, pero lo importante es dónde está tu amor hacia Él. Claro, lo último que dice, la tercera cosa que dice el que, versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Otra vez, es que este Jesús pone unos límites tremendos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que vender el piso, tengo que desprenderme del coche, tengo que regalar todo el dinero que tengo en el banco, si es que tengo, y darlo a todos y quedarme en pañales. ¿Eso es lo que me está pidiendo Jesús? Renuncia a lo que más valoras. Si no, hay cosas que están impidiendo seguir a Jesús porque le estás dando una prioridad que no es la que Dios quiere que tengas.
Renunciar es aquello, lo que Jesús está diciendo es que renuncias. Es cierto que hubieron algunos que dejaron la familia para llevar adelante la obra apostólica, etc. Pero Jesús está diciendo, ¿dónde están tus valores exactamente? Todos los que quieran seguir a Jesús deben saber a lo que se atienen, a las consecuencias. En la vida diaria pasa lo mismo. Y pone estos ejemplos Jesús, ¿no? Que dice, para construir una torre hay que saber cuáles son los gastos, ¿no? A ver, el presupuesto. Para ir a la guerra, hombre, si aquel tiene 20.000 y yo solo tengo 10.000, intentaré negociar, a ver si consigo la paz antes de liarnos a tortazos. Valoras lo que tienes y lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Se te estropea la nevera y ¿qué hacer? Lo primero, mirar a ver si tienes recursos para comprarte otra nevera. Valoras. Ahora, Jesús estaba dispuesto a ser odiado por aquellos fariseos y por el pueblo y luego los romanos que le dieron carta libre a sus enemigos. Jesús estaba dispuesto a ser odiado por su amada Jerusalén para construir finalmente realmente una torre de refugio para aquellos que querían seguirle. Solo puedes ser su discípulo si estás dispuesto a renunciar a aquello que estorba en tu comunión con Dios, en tu relación con Dios. Seguir a Cristo tiene un precio alto, no nos engañemos. Unos versículos atrás nos habla de la puerta estrecha. Es una puerta estrecha, seguir a Jesús. Seguir a Jesús tiene un precio muy alto, la cruz. Pero no seguirle, no seguir a Jesús, todavía tiene un precio más alto. Y es ser echado de fuera del reino de Dios, no participar de la eternidad con Él. Son decisiones importantes, porque Jesús no se iba con chiquitas, y no para fastidiar a nadie, todo lo contrario, para bendecir. Y así es el resultado. Me acuerdo de aquellas palabras de Jesús, aquel rico joven, bueno, no sabemos si era muy joven o qué, pero sí que era rico, que todavía siguen resonando. Le dijo Jesús a aquel que estaba dispuesto a seguirle, pero finalmente no lo hizo: aún te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Seguir a Jesús, ser un discípulo suyo, no es cualquier cosa. Podemos estar caminando en medio de las multitudes, en medio de muchos y muchos y muchos, y a lo mejor no ser su discípulo, no estar dispuestos a entregar nuestra vida a Él. Vamos a ir acabando. Jesús fue el invitado, en primer lugar. Los religiosos judíos solo estaban interesados en sorprender a Jesús para acusarle. Sin embargo, nuestro Señor empleaba todas esas artimañas como una oportunidad para mostrar la gracia, para mostrar claramente cuáles son los valores del reino. Quizá todavía no has invitado a Cristo en tu vida. Lo primero que tienes que hacer es recibirle plenamente, sin ponerle condiciones. Porque ahora es Jesús quien invita. Ahora es Jesús quien está lanzando la invitación para seguirle. Quizá para algunos la salvación de sus vidas la tengan resuelta o la tengáis resuelta. Yo creo que la gran mayoría aquí presentes. Pero quizá todavía el señorío de Cristo no es una realidad. Puede ser que yo di el paso de aceptar a Jesús en mi vida, pero todavía no me estoy entregando a Él de verdad. Le estoy poniendo muchas condiciones. No estás dispuesto a pagar el precio. Un precio que no es otra cosa que obedecerle, hacerle caso, seguir sus pasos, sus huellas. Y los que rechazan la invitación de Dios, sabemos que van a ser expuestos o excluidos.
de su presencia. Dios nos invita continuamente a la gracia, al amor, al servicio, a darnos, pero antes hemos de invitarle nuestra vida, 100%, sin ninguna condición. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?